Ujú. Ya, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. San José ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les saludo con cariño, como siempre, un saludo cariñoso, fraternal, lleno de alegría, de esperanza, porque estamos en el Inmaculado Corazón de María y estamos también en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Para los que no nos conocen, mi nombre es Padre Inocencio Llamas y estoy seguro de que ustedes van a hacer viral esta conferencia porque se necesita mucho en el mundo de hoy la esperanza. La Virgen ha dicho en Medjugorje que ustedes sean mis brazos extendidos para llevar la esperanza. Lo contrario de la esperanza es la desesperación. Cuando una persona no tiene esperanza, no le encuentra sentido a la vida. Hay muchas personas que se quitan la vida por distintas razones, claro, pero muchas porque están desesperadas. En días pasados estaba en un congreso en un país, ¿verdad?, de América Latina, y estábamos 11 sacerdotes, y hablé de cómo la victoria está siempre de parte de Dios y cómo deberíamos tener esperanza. Y se acercó luego un sacerdote, dice, no sabe cuánto me ha ayudado, padre, la conferencia que usted dio, porque yo estaba con una actitud de pesimista, porque veo lo que hay en el mundo de hoy, la guerra, el mundo de la droga, la ideología del género, lo que es la apostasía, la crisis de la familia, crisis muchas veces en algunos sacerdotes. Yo veía todo negativo y después de escuchar su conferencia me entró como una esperanza, una alegría, y solo por eso merecía la pena que hubiera participado en este congreso. O sea, me pareció, siendo un sacerdote, ¿verdad? Ya una edad adulta, pero 5 años creo de ordenado, que también se sentía tentado para vivir de alguna manera desilusionado por lo que ocurre hoy en el mundo. Cuando hablamos de esperanza, siempre hay esperanza. No negamos de que en el mundo hay mucha dificultad. Acordémonos la palabra de Jesús cuando nos puso aquella parábola de aquella viña o aquel terreno, más que viña, que tenía trigo, buena semilla, y sin embargo había cizaña, mala hierba. Y de hecho, en el mundo en que vivimos, pues hay mucha gente buena y hay también gente que no es tan buena, aunque fundamentalmente sea buena porque es obra de Dios, imagen y semejanza de Dios, como no tiene a Dios en el corazón, por alguna razón que no nos toca juzgar, pues vive en una situación de pecado, de ignorancia, de error y evidentemente de no verle sentido a la propia vida. Esto ocurre en el mundo de hoy. Incluso la Gospa nos ha hablado muy fuerte. Como madre, nos ha dicho de que realmente está la acción del demonio que quiere destruir la vida del planeta Tierra, que quiere la perdición de nuestras almas, que quiere echar a perder el propósito que ella tiene con sus apariciones en Medjugorje, y que realmente el demonio no duerme, que está actuando fuertemente. Todo eso lo ha dicho la Gospa con sus palabras. Incluso llegó a decir en alguno de los mensajes del año pasado que el momento que vive la humanidad es el momento donde hay mayor maldad en el tiempo de la historia. Lo deja a uno realmente bien inquieto. Y bueno, ahora cada uno de los oyentes pudiera decir también cuál es su problema. Hay mucha gente que dice, tengo un problema familiar.
muy grave, a un divorcio o a punto de divorciarnos, o tengo un hijo en la droga, o una hija que vive amancebada, se salió y se vive con un hombre casado, o tengo una situación económica terrible que no me alcanza el dinero, no consigo trabajo, o tengo, qué sé yo, en la parroquia un sacerdote escandaloso, un sacerdote que no da la talla, o en mí mismo tengo una dependencia que no me libero de ella, o qué sé, bueno, cada uno de nosotros podemos señalar nuestras cosas difíciles y nuestras cosas imposibles. Todo eso no nos quita la esperanza. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo hay tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y evidentemente en la vida de los santos hubo muchas dificultades, pero las vencieron. Hasta en Jesús como hombre hubo tentaciones del demonio, pero las venció. Y me adelanto a decir que no hay ni una sola situación que para Dios sea imposible. Cuando Dios permita cualquier situación que nosotros no podemos solucionar o que es imposible para los seres humanos, ya Él tiene antes de permitirlo una salida maravillosa a ese imposible nuestro. La frase que le dijo el arcángel Gabriel, San Gabriel, a la Virgen María, para Dios nada hay imposible. Claro, si nosotros nos basáramos solamente en nuestra inteligencia, en nuestros recursos, en nuestros propósitos humanos, y no dejamos obrar a Dios, sino que constituimos a nuestro ego, nuestro yo, como un ídolo, como si fuera Dios, y pretendemos nosotros, con el poder de la mente, qué sé yo, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con nuestros dones, que no son nuestros, son del Señor, solucionar esos problemas, estaríamos equivocados. Hay algo que es fundamental en la vida del ser humano. Dios, que nos ama infinitamente y que siempre tiene una salida maravillosa para nuestros imposibles, siempre está con nosotros si no lo rechazamos. Siempre nos da las gracias que necesitamos, no solo necesarias, más que necesarias para cumplir la misión que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Muchas veces caemos en desesperanza, ¿verdad? En pesimismo, porque no sabemos tomar la voluntad de Dios. Queremos seguir nuestros propios caminos. Y a veces el Señor permite que en esos caminos haya contradicciones, que no podamos ir porque tiene un camino diferente para que tengamos un discernimiento. ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? O quizá cuando Dios permite que cambie una circunstancia de la cual hemos hecho idolatría, de la cual nos basamos en nosotros mismos, que al fin y al cabo somos arena. Evidentemente, Dios quiere que entendamos el camino de Él, el plan que Él tiene, y cuando nos identificamos, oigan bien, con el plan de Dios y la voluntad de Dios, vamos a ver la obra del Señor. Vamos a ver maravillas. Vamos a ver milagros. Dios no va a hacer milagros para hacer nuestros planes si no se identifican con los suyos. Si solo son nuestros planes y de pronto son planes mutilados, planes pecadores, planes con egoísmo, pues el Señor no va a hacer que sucedan las cosas que nosotros queremos. Ahora, si lo que nosotros pedimos, lo que nosotros anhelamos es bueno, nos conviene, da gloria a Dios, repito, se identifica con la voluntad amorosa del Señor, Dios está dispuesto siempre a meter la mano y hacer milagros en nuestra vida. Miren, voy a comenzar porque esto me ha estado estos días resonando una y otra vez, y también en el rezo de laudes. Está tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 1, versículo 3 y siguientes.
proclamo la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestro consuelo. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra, dice San Pablo. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de ustedes, pues sabemos que como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en los consuelos o en la consolación. Es palabra de Dios. ¿Saben quién sufrió mucho por evangelizar y seguir a Jesucristo? Si lo saben, el apóstol San Pablo. Azotes, naufragios en ríos, en el mar, persecuciones, continuamente tuvo muchísimos sufrimientos. Sin embargo, él no hizo un ídolo de los sufrimientos. Él siempre ofreció sus sufrimientos. El Señor lo salvó de muchísimas cosas. Hubo una que no, que todavía no estamos seguros de lo que fue, cuando el Señor le dijo, te basta mi gracia. Y fundamentalmente Dios permitió eso para que él fuera humilde, porque él tenía muchas revelaciones, tenía apariciones, tenía un gran don para curar enfermos, también para levantar muertos, ¿verdad? De ese sueño terrible de la muerte. Y Dios permitió, esa espina de Satanás la llamó él. Pero San Pablo vivía alegre, vivía contento en medio de las pruebas. Y San Pablo, pues dijo, para mí la vida es Cristo. Y evidentemente hacer la vida Cristo para él, tenía esperanza para superar todas las pruebas de la vida. No quiero leer ahora, tampoco lo preparé, algunos acontecimientos de la vida de San Pablo, como el Señor decía, ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo, y aquí nadie se va a meter contigo. En otros lugares sí le digo, vete porque te van a perseguir, porque el Señor siempre estaba con él. La gran promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tengo que decirlo así, apropiando esa palabra para mí. Llevo, como saben muchos de ustedes, 49 años en el sacerdocio, casi 50. Uno de los llamados que el Señor me ha hecho como sacerdote es para llevar su amor de pueblo en pueblo, pero también para ser instrumento de sanación, especialmente sanación espiritual, sanación interior. Pero también hemos visto las sanaciones físicas que el Señor ha hecho. Y vemos que cuando uno le abre el corazón al Señor, se cumple lo que dice el mismo Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. La gente que no tiene la fe que debe tener y la esperanza, que es una virtud, entonces cuando tienen un problema, se dan al aguardiente. Cuando tienen un problema, van a la droga. Cuando tienen un problema, pues se meten en esclavos en la ludopatía, el juego. Cuando tienen un problema, qué sé yo, buscan una evasión y olvidan que solo Jesús es Salvador, el Señor. ¿Cuánta gente busca la solución, qué sé yo, en el yoga, en la energía, en la medicina alternativa, en un montón de cosas? Y evidentemente el único Salvador es Jesús. Oigan lo que les digo, que ustedes lo conocen. Jesús no vino solamente a salvar almas, vino a salvar personas. La persona es alma, mente y cuerpo. Vino a deshacer las obras del diablo. Vino a librarnos de todo mal, no solo del pecado,
y de la condenación eterna en el infierno. También de las causas del pecado, la acción del demonio, la carne, que aunque nos queda la carne, nos da la fuerza del espíritu, las situaciones difíciles del mundo en que vivimos, pero también las secuelas del pecado, aparte de la condenación eterna, la tristeza, la angustia, el miedo, los complejos, la autoestima. Vino a librarnos de todo, las enfermedades también. Ya venció Jesús todas las enfermedades, todas. Por sus llagas hemos sido sanados. Y evidentemente que algunas enfermedades continuarán hasta la muerte, pero al llegar ahí van a terminar también porque ya Jesús las venció. Y muchas otras, sea a través de la medicina, del médico, de la iglesia, de los sacramentos, del ministerio de sanación, muchas personas reciben sanación. Llegué hoy a la Ciudad de México. Bueno, llegué ayer a la Ciudad de México, pero en este momento estamos empezando un congreso de todos los centros Reina de la Paz del país de México. Y me conseguí una señorita que vino en el mismo vehículo hasta aquí, que queda un poquito lejos la casa de retiro, que es la casa de la conferencia episcopal. Y me decía, padre, mire, bueno, mi mamá ya murió hace 2 o 3 años, pero mamá sufría de una mano que no podía prácticamente moverla. Y en una oración que usted hizo, se sanó completamente. Y me empezó a contar testimonios y me he conseguido otra persona que me ha dicho lo mismo hoy. Cuando usted pasó por este lugar, yo no hago nada, entiendan eso, simplemente que soy testigo de la esperanza de Jesús. Cómo el Señor actúa de una manera prodigiosa y que Jesús trataba la enfermedad lo mismo que al demonio, lo mismo que al pecado. Y entonces a todos los enfermos que iban a él con fe y sin rencor, Jesús los sanaba. Entonces, ¿por qué no tenemos esperanza? Porque nos falta la confianza plena en el Señor. Y nos falta identificar, le repito, nuestros planes con los planes amorosos del Señor. Miren, ya Jesús venció absolutamente todos los males que hay en el mundo de hoy. El demonio, no solo los demonios, porque son muchos. La muerte, porque resucitó de entre los muertos. Las enfermedades, el COVID, que tanto mal ha hecho y tanto miedo ha transmitido a algunas personas hasta pánico. Todo eso lo venció ya Jesús. Y no solo Jesús. La Gospa, vencedora de todas las batallas, venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte, venció absolutamente todos los males. Ya la victoria está, porque además Jesús no lo venció para él solamente, como hombre, claro que sí, pero lo venció para toda la humanidad. Los males que usted tiene ahora, ya Jesús los venció. Cuando usted ha hecho lo que le toca para resolverlos con la gracia de Dios, haga un acto de abandono total, confiado, y hacerlo permanentemente, esperando la acción del Señor. Y Dios siempre obra. Dios nunca nos abandona, nunca, nunca. Siempre está con nosotros. Por eso tenemos esperanza. Fíjense, la Virgen Santísima, y estaba terminando la Primera Guerra Mundial, sabía que si no se hacía lo que ella pedía, que el Papa de aquel tiempo y los obispos del mundo consagraran a su corazón inmaculado, ¿verdad?, a Rusia, vendría el comunismo. No existía el comunismo en ese momento. Y que el comunismo extendería los errores y vendría una Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué dijo la Virgen María allí? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Mis hermanos, Dios tiene la última palabra. Es omnipotente. Respeta la libertad de los seres humanos, incluso la libertad de Luzbel, que se convirtió en Satanás. Y se alarga el camino, porque Dios respeta y quiere que todos los seres humanos se salven. Pero ya la victoria final está seguro el triunfo. Ya lo logró Jesús en él. Cuando venga en su segunda venida, se va a lograr en toda la creación que está esperando, como dirá el capítulo 8 de la carta a los Romanos, también en expectación para ser renovada con todo el poder.
la necesidad que usted tiene, póngala en las manos del Señor. ¿Ya usted hizo lo que le tocaba? Pues entonces alabe a Dios. No se aflija, no le dé vueltas y vueltas, que no lo va a lograr. Entonces abandone en las manos de Jesús, en su corazón, en la intercesión de la Virgen María. No sé en qué momento, más temprano que tarde, el Señor le abrirá un maravilloso camino. Pero antes póngase en la presencia de Dios, ábrase a su gracia divina, pregúntele al Señor qué quiere de usted, quizá una dirección espiritual. Haga lo que dijo la Gospa, use esas 5 piedritas. Usted va a ver la maravilla. La Virgen dijo que con la oración y el ayuno se pueden parar las guerras, que es uno de los flagelos de la humanidad. Dice, el poder tan grande. En estos días, una hermana venezolana que está en un país de Sudamérica, de tantos venezolanos que han salido, me comentaba, y a lo mejor está viendo el programa, no era ninguna confesión ni nada, sino me daba un testimonio. Dice, padre, llevo más de un año y algo, que estoy 2 horas en adoración todos los sábados, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Estoy en adoración 2 horas. Dice, usted no sabe, padre, esas 2 horas de adoración que tengo ante el Santísimo Sacramento, el bien maravilloso que me han hecho. Yo sufría de depresión, yo sufría de ansiedad, pero es que el Señor me ha ido transformando de una manera que ahora el Señor me ha puesto en un ministerio de intercesión. Y Dios me pone personas, a veces de otras partes del mundo. Hace poco me colocó personas del África que me hizo ver sus pies llagados, me hizo ver sus rostros famélicos, hambrientos, y el Señor me puso a orar por ellos. Y también me contaba otras anécdotas. Dice, desde que estoy en adoración ante Jesús, pero de tú a tú, con un amor muy grande, experimentando el amor de Él, dándole mi propio amor, identificando con Jesús, todo ha cambiado. Y le dije, mira, cuando hable de la Eucaristía, voy a dar testimonio de lo que me estás diciendo. Esto me lo dijo hace muy poquitos días, la semana pasada, que me hizo una llamada desde ese país y me quedé tan encantado. ¿Usted quiere realmente tener esperanza? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra todos los días. Una de las piedritas que dice la Virgen. ¿Quiere tener esperanza? Deje el mundo de las supersticiones. La brujería, el espiritismo, la adivinación, el horóscopo, qué sé yo, todo ese mundo. Hoy nos quieren llenar hasta los países de una religión pagana, ¿verdad? Que lo hace mucho en Cuba y en el Caribe, que es triste porque ponen la confianza en caracoles, qué sé yo, en collares, en falsas divinidades, lo llaman santería. Por cierto, explico, en el Cono Sur santería es una venta de objetos religiosos, pero en el resto de América Latina, santería es una religión donde dan culto a los paganos. Yo estoy en México ahorita, como les decía, vengo de predicar en algunas ciudades y aquí en México dan culto a la mal llamada Santa Muerte. 5 millones de personas, que es un demonio, porque realmente no... y siguen la corriente de algunos narcotraficantes, algunos ladrones que le dan, en lugar de dar culto al Dios único, vivo y verdadero, acuérdense que Dios es el bien, Dios es la luz, Dios es la belleza, Dios es la santidad, Dios es el amor y Dios es la felicidad. Entonces le van a dar culto a esas cosas que no les traen esperanza. Solo el Señor nos da la esperanza, oigan bien, de que los problemas que tenemos actualmente tienen solución y nos da esperanza de la vida eterna, porque nos asegura la resurrección en el último día, nos tiene un puesto preparado. Hoy una señora me decía, padre, mire, usted sabe que mi nietecito murió hace poco. Dije, ¿cuánto era la edad que tenía? 1 año y medio.
Estaba bautizado, sí, sí. Claro, yo entiendo su dolor y doy mi condolencia, pero está en el cielo, es feliz y va a interceder por ustedes. Tenemos una esperanza en la vida eterna. Tenemos esperanza también en que la situación tremenda que pues, se puede vivir del COVID, que puede prolongarse, va a desaparecer también. La guerra, que es terrible, también va a desaparecer. La Virgen es la reina de la paz. Ha venido a estar con nosotros. Ha venido a ser maestra nuestra. Es nuestra madre. Es la omnipotencia suplicante. Jamás se ha oído decir que ninguno de los que acudan a ella con confianza es desoído. Viene porque la manda Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el poder infinito del Padre y del Hijo. Entonces nosotros, cuando colocamos a Dios en el primer lugar, caemos en humildad, abrimos el corazón y empezamos a vivir de la palabra de Dios, vemos las maravillas del Señor. En una ocasión la Virgen le dijo a la gente de Medjugorje que leyeran todos los días el capítulo 6 de San Marcos, del versículo, creo que era 25 al último. Y no me da tiempo. Tengo una conferencia dentro de 10 minutos aquí en el Congreso también, mientras estoy haciendo este programa. Y yo decía, ¿por qué? Él dirá, porque los seres humanos nos preocupamos mucho del dinero, de la comida, de las cosas materiales. Y ahí el Señor le dice, miren los lirios del campo, no hilan, no tejen, y nunca nadie, ni Salomón, pudo vestirse como un lirio del campo. Miren los pajaritos, que no tienen graneros, no cosechan, ¿no? Y el Padre los alimenta, que valen poco. ¿Cuánto más valen ustedes? No se preocupen como los paganos por esas cosas. Busquen primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás les será dado por añadidura. Usted quiere salir de los problemas materiales, pues trate realmente de ser honesto. No se meta en una empresa deshonesta, en un trabajo deshonesto. No es de mala manera, sea honrado. Un trabajo, sí, productivo, pero sea generoso. El Señor ha dicho que el que busca primero el reino de Dios y luego comparte con los demás, Dios le da el 100 por 1. Mucha gente, y yo lo comentaba con una hermana que por cierto está aquí en este momento orando mientras doy la conferencia, la hermana Dunia, que evangelizamos juntos, ella es de Venezuela. Hablábamos de una persona que le está yendo muy bien, incluso le fue bien económicamente en tiempo de la pandemia. Y me decía Dunia, claro, ¿cómo no le va a ir bien económicamente? Si es una persona muy generosa, porque conocemos algunas personas con las cuales ella contribuye. No es una persona rica, no es una persona millonaria, no, no, trabaja muy duro, pero es una persona que comparte. Entonces Dios, que cumple su palabra, cuando ve que alguien hace eso, hace que le venga 100 por 1. Y realmente está la providencia del Señor en esto. Es maravilloso. Quisiera leer así rapidito algún pequeño texto también de la Sagrada Escritura que nos da el Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 5. Dice así, de esta manera, humíllese, el versículo 6 y siguientes, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión les ensalce. Confíenle todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Qué hermoso. ¿Sabe lo que pasa? Que no confiamos nuestras preocupaciones al Señor. A veces le decimos al Señor que haga las cosas, pero no se las dejamos. A veces queremos decirle cómo debo hacerlo, pero no nos abandonamos en un acto de fe profundo. La carta a Santiago, en el último capítulo, dice, vamos a ver, está hablando de un personaje, Elías, era un hombre como nosotros. Oró para que no lloviera y no hubo lluvia por 3 años y medio. Después oró para que lloviera y vino la lluvia. Era un hombre como nosotros, pero tenía una fe viva, una fe que mueve montañas. Y miren, Dios no nos pide una fe grande. ¿Cómo, Padre?
Dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dígame, ¿cómo es un granito de mostaza? ¿No es pequeño? Cuando una persona, ojalá tengamos una fe grande, por favor, no estoy diciendo que Dios no lo quiere, pero que Dios, hasta para hacer un milagro en nosotros, nos pide una fe pequeña, que por lo menos sea pequeña. Y Él es tan bueno que la considera como si fuera grande. Una fe que se confía no en lo que yo soy, lo que yo hago, porque yo gano a Dios, porque yo rezo mucho, no. Es porque Dios me ama. Y Dios me comunica su gracia gratis, gratis. Por eso se llama gracia. Y no solo se compadece el Señor simplemente de la persona que sufre. Está siempre a nuestro lado. Y por eso ahí voy a completar también con otro texto también que son muy, muy hermosos de la palabra de Dios. A ver, rapidito, busco aquí en la carta, vamos a ver, Colosenses. No, Colosenses no, Filipenses, capítulo 4. Dos pedacitos le leo. Versículo 4. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su mesura, o sea, su medida, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no se inquiete por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y mediante la oración, un segundito, es que tengo que pasar aquí, y la súplica acompañadas de la acción de gracias. Y un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 19, mi Dios proveerá todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Y a Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, se lo he dicho muchas veces, le doy una fórmula. No existen fórmulas, pero le doy una. Padre, usted, ¿quién se cree? No me creo nadie. Use la alabanza. Cuando tenga un problema grave, alabe a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Con confianza se le alaba. Y la alabanza tiene un poder muy grande porque es una manera de abandonarse en las manos del Señor. Y créale al Señor. Confíe en el Señor. Dios tiene todos sus problemitas en las manos. Dios tiene sus problemotas en las manos. Nada es imposible para Dios. Lo ama. Si el Padre ya entregó a su Hijo por usted para que se salvara, ¿no le va a dar ahora todas las cosas con Él? Por eso tenemos esperanza en el Señor de que nos da la gracia más que suficiente para superar todos los problemas de la vida. Fuera la tristeza, fuera la angustia, fuera el miedo, fuera el complejo de culpa, el remordimiento, fuera la baja autoestima. Confiemos en el Señor. Siéntese ante el Señor. Mire los ojos del Señor con su fe. Confíe en Él y Él hará maravillas. Todo sea para honra y gloria del Dios Altísimo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves, en que nos veremos de nuevo.